Les cuento una cosa, me dicen que esto le pasa a muchos youtubers, que les encanta todo lo que escribo, mis shorts, ven todos los videos, los disfrutan mucho, pero hay un problema, se les olvida suscribirse, hay un alto porcentaje que no se suscribe y por eso yo los invito a que se suscriban aquí a mi canal de YouTube y es tan fácil, solo denle a la campanita, ¿qué le cuesta darle a la campanita? Yo nací en una época muy machista, seguramente tú también. Sí. Si en algún momento me decían, no, tú no puedes cubrir esa historia porque eres mujer, yo decía, pero ¿por qué? Yo también sabía poco la historia de mi papá con respecto a lo que a mi papá le había pasado durante la guerra, así que en eso también nos parecemos. Yo le dije, hay una diferencia, yo soy la Coca-Cola, tú vendes la Coca-Cola. Usted me pregunta a mí, yo diría que es por el acceso tan fácil a las armas de fuego, pero también comprendo que en Texas es parte de su cultura. Entonces, él lo que quería aparentemente es ser famoso, pero hacerlo quitándole la vida a otra persona. En ambos lugares yo llegué como una corresponsal que iba a hacer historias sobre la comunidad latina. Entonces, si yo no siento que en mi trabajo estoy haciendo una diferencia, no estoy dispuesta a trabajar por trabajar. ¿Consideras que fue un fracaso haberte separado? ¿Que si fue un error? Sí. No siento un vacío en mi vida. Yo con callecitas empedradas, en un apartamentito chiquito, con un balcón, con florecitos, ya lo tengo visualizado. ¿Y siempre sola? Sí. María Elena, antes que nada, gracias por aceptar conversar conmigo, porque como digo siempre, al podcastearme, tuve que aprender a hacer algo distinto, a conversar. Te conocí muy jovencita, porque te conocí hace 37 años, Wow, sí. que es casi la cantidad en que tú fuiste la conductora del noticiero. Estuviste 36 años en el noticiero más importante de los Estados Unidos en español, ¿no? Sí, casi 37, un poquito. Fue cuando yo empecé, me acuerdo. Pero siempre es un placer conversar con usted y verlo y recordar esos buenos tiempos. Pero sí, yo me acuerdo porque en ese entonces yo todavía estaba en Los Ángeles y vine a Miami, viajé a Miami para salir en su programa Sábado Gigante y traje a mi mamá. Sí, yo me acuerdo que el 91 es cuando te viniste aquí a Miami. Bueno, tú 37, 36 años en el noticiero, yo tuve 30 años en el programa todos los sábados, así que si no me igualo en cantidad, por lo menos me igualo en que fue mucho tiempo. Bueno, si hacemos números, aunque no sea la mejor en matemáticas, se me conoce hace 37 años y yo llevo fuera de Univisión casi 7 años, entonces yo ya tenía 7 años trabajando en la carrera cuando me invitó por primera vez. Claro, y yo, cuando tú ya llevas 7 años fuera, yo llevo 10 años fuera. Este año que viene cumplo 10 años fuera de la cadena Univisión. Sí, y me acuerdo de ese día también. Yo fui a la despedida con Lili Estefan, con Nayib, el hijo de Emilio. Fue muy emotivo, muy bonito ese programa. Para mí también fue emotivo. Me fui muy orgulloso de ahí. Cuando después me tuve que ir de Telemundo, ya tenía 78 años, eso ya hace como 6 años. Ahí no me fui tan contento porque sabía que ya yo iba a cambiar, que ya iba a pasar a otra etapa. Y entonces yo sé que es muy interesante tu vida y a través de tu vida conocer tus experiencias porque tenemos cosas parecidas. Tú empezaste a trabajar a los 14 años. Sí. Y tu sueldo lo dividías en 3. Uno era para la casa, otro era para tu estudio y el otro era para ahorrar. Exacto. Bueno, yo mi primer trabajo tuve algo distinto. Me compré un tren eléctrico, supuestamente, en honor a mi hijo que cumplió 1 año. Ah. Él no podía jugar, pero yo nunca había tenido un tren eléctrico, entonces mi sueño fue con ese sueldo. Pero tus padres, que son mexicanos, vinieron acá. Aquí nacieron tú y tú, pues ustedes son... Somos 3 mujeres. Son 3 mujeres. Y los 3 nacieron aquí. Exactamente. Mis papás emigraron de México en 1943. Yo pensé que de 42, pero gracias a Ancestry,
que me metí a Ancestry, ¿Ya? ahí es donde me han mandado un montón de documentos sobre mi padre. Y cuándo entró, por dónde entró, y ahí tiene todos los datos. Así es, Claro, así es como me di cuenta de que no fue en el 42, sino en el 43. Sí, bueno, ahí hay algo interesante. Bueno, tú estuviste en México hasta como los 8 años y después volviste y sabías muy poco de la historia de tu papá. Y eso que quizás es muy sorprendente porque, bueno, yo también sabía poco la historia de mi papá con respecto a lo que a mi papá le había pasado durante la guerra. Así que en eso también nos parecemos. Yo recién a los 80 años supe dónde realmente, en qué campo de concentración había estado mi papá, porque Marcela Munati, que trabaja aquí conmigo, descubrió que mi papá estuvo en Buchenwald y no como algunos parientes me habían dicho que había estado en Bergen-Belsen. Él siempre me lo discutió. Pero sí existe esa necesidad de saber, ¿verdad? Claro. Digo, no sé qué tanta diferencia va a hacer en nuestras vidas, pero para mí, y es una larga historia de mi padre y lo que he averiguado de mi padre, pero todavía me quedan unos pendientes. Y yo creo, y para quienes nos escuchan y no saben de qué estamos hablando, mi padre, después de que él murió, yo me enteré que él había sido sacerdote católico. Pero todavía hay ciertas cosas de eso. Eso fue a los su vida. 21 años, ¿no? No, yo era mayor de 21 años. ¿Más de 21 años? A ver, tengo que hacer los números. Tenía, Bueno, yo creo que 30, porque bueno, fue en el... O sea, me ya puedo- sabemos nuestras edades, no importa, pero me mi puedo papá ahora- murió en el 85. Entonces Sí. yo tenía 31. ¿Ah? 31. 31. Y creo que uno de los parientes te lleva una caja. Un amigo de mi padre. Claro, y ahí tú te enteras que tu papá fue sacerdote, te enteras que tu papá había entrado indocumentado también a los Estados Unidos, que había sido sacerdote 10 años en una parte en México. En la Ciudad de México. Bueno, él no entró como indocumentado. No, o sea, las leyes de migración que existen en ese momento no existían antes. La gente simplemente llegaba, o llegaba a través de Ellis Island, o llegaba en Nueva York, o llegaba a través de la frontera, de donde llegara. Llegaban y automáticamente con los brazos abiertos los recibían. Mi papá entró en 1943 por Nogales, Arizona. Inmediatamente él y mi madre se convirtieron en residentes, pero lo que pasó es que como estábamos en medio de la guerra, inmediatamente lo reclutan a la guerra. Y él dice, no, yo no quiero ir a la guerra. Se resistió a ir a la guerra. Y encontré varias cartas donde le explica al Departamento de Guerra, que ahora es el Departamento de Estado, el por qué. Por sus convicciones, porque él es mexicano, porque él es un hombre de paz y cree en la paz. Y lo que hace es que se regresa a México por un poco tiempo, no sé, meses, semanas. Y en ese entonces, si uno salía del país sin el permiso, perdía su estatus migratorio. Yeah. Entonces, muy diferente a como son las leyes La ley migratorias hoy hoy día, en pero día. dime una cosa, él te enseñó, él era religioso, Sí, él siempre fue religioso, sí. hizo que tú fueras creyente, que Claro, y nosotros íbamos a misa todos los domingos, éramos católicas. Yo trato de hacer memoria, pero mi papá dejó el sacerdocio en los 40. La iglesia no permitía que nadie dejara el sacerdocio, quiere decir que realmente no lo dejó. Sacerdote de por vida. Entonces no fue hasta los años 60, en el Segundo Concilio Vaticano, donde se le permitió a los sacerdotes colgar el hábito y casarse. Entonces yo necesito saber si todas esas cartas que se enviaron al Vaticano, si en algún momento lo absolvieron o no. Por eso digo que todavía me quedan pendientes. Necesito saber dónde se ordenó como sacerdote, que no fue en México, y ya busqué en la arquidiócesis mexicana. Y si hay un archivo de cuando dejó, de si fue absuelto, si lo perdonaron, no sé si la iglesia lo perdonó. ¿Y fue impactante para ti saber que tu papá había sido sacerdote cuando lo supiste a los 30 años? Claro, por supuesto, fue un shock para mí, porque, mire, don Francisco, nosotros que trabajamos por tantos años en televisión en español, vimos unas cuantas novelas, ¿no? Mi papá, yo sabía que era de una familia de abolengo, una familia adinerada, de cantantes de ópera, de sacerdotes, de arzobispos. Mi mamá era de un pueblito de Sinaloa, Sí, ella- donde no había pavimentación. Entonces yo pensé,
María la del barrio. Claro, bueno, Como esas novelas donde el niño de bien se casa con la muchacha humilde, bonita, y lo desheredan. Entonces, si no conocíamos a la familia de mi papá, yo pensé que era por eso. Sí, tu mamá cocinaba muy bien, Sí. y era como modista, ¿verdad? Era modesta toda su vida. Entonces, y tú, ahí tenemos otra cosa en común, porque yo estudié parecido a lo de tu mamá. Yo soy técnico modelista para hacer modelo de ropa, claro, y termino en la sastre. televisión, y tú querías mercadotecnia. Exacto. ¿Cómo la vida da giros, no? Claro, porque yo me había preparado para hacer algo totalmente distinto, y tú, cuando te dan la oportunidad en la televisión, te da una laringitis, creo, por 15 días, porque estabas tan nerviosa. Estaba tan nerviosa, exactamente. Pero lo que tú 2 buscabas semanas. era una oportunidad de hacer eso para entrar a mercadotecnia, para entrar al departamento de ventas. Claro. Y también estaba trabajando en radio, entonces tenía más o menos experiencia con hablar. el micrófono, ¿no? Ya. Y yo fui locutora de radio en la época donde todavía se usaban discos y había que ponerlos en el tocadiscos o en la aguja. Ya. Y donde los comerciales venían en unos cartuchos y había que meter el cartucho a la máquina, había que tomar nota de a qué horas pusiste el comercial ahí. Hoy en día todo, por supuesto, es mucho más moderno y el locutor llega y nada más habla, ¿no? Y también leíamos noticias. Sacábamos un cable que salía en teletipo, que el otro día vi un teletipo en un museo, dije, ay, Dios mío, eso no me hizo sentir muy joven, pero bueno. Y leíamos las noticias. Entonces, eso yo creo que en parte fue uno de los factores que me ayudó a la hora de que me contrataran en el Canal 34 de Los Ángeles en 1981. ¿Y qué te entusiasmó que después empezaste a estudiar periodismo? Porque Bueno, cambiaste. a mí me contrataron para hacer noticias y yo dije, bueno, esta es una oportunidad de entrar al departamento de ventas y trabajar en publicidad, que es lo que más me gustaba. Y digo, yo había hecho un comercial y tenía experiencia en radio, pero no en televisión. Y por eso me dio laringitis, que es el término médico para estaba muerta de miedo, ¿no? ¡Qué miedo! Y con esa idea de que siempre he querido hacer las cosas bien, esa es la razón porque yo dije, no, yo si voy a hacer esto, lo tengo que hacer bien, tengo que aprender. Y ahí es donde me metí en las noches y los fines de semana a tomar clases de periodismo en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Y al mismo tiempo aprendiendo a la marcha, ¿no? Aprendiendo poco a poquito. Bueno, y tienes muchos premios, tienes 7, ¿cómo se llama? ¿Emmys? Emmy. Ya tengo 10. 10 ya. Oh, yo me acuerdo de los 7 Emmy, muchas condecoraciones. Has sido una mujer muy destacada en esta cuestión del periodismo. Te casaste, estuviste 13 años casada, tienes 2 hijos, estás divorciada. ¿Qué crees tú que en todo este camino, desde que empezaste a trabajar a los 14 años, dividiendo esto en 3 tercios, cuál dirías tú que es lo más importante que tú has hecho en tu vida que te ha permitido salir adelante, sobrevivir a todas las dificultades? Yo creo que lo más importante ocurrió antes de que empezara a trabajar, que es lo que aprendí en casa, ¿no? Yo vengo de una familia de pocos recursos. Mi mamá y mi papá eran muy trabajadores. Yo nunca le tuve miedo al trabajo, por eso empecé a trabajar desde los 14 años y para mí era lo más normal del mundo. Y empecé poco a poquito a ganar dinero, como usted ya lo contó, a separar, a ayudarles a mis padres con la renta, a ahorrar dinero y todo eso, ¿no? O sea, dirías que lo uno sería no tenerle miedo al trabajo. No, bueno, es no tenerle miedo al trabajo, pero, o sea, mi mamá tenía una ¿cómo se dice? Una ética laboral tremenda. Y ella siempre me decía, hagas lo que hagas, hazlo bien. Si vas a ser costurera, sé la mejor costurera. Si vas a ser, no sé, barredora, sé la mejor barredora. Bueno, entonces vas a hacer lo que vas a hacer. Hagamos, con esa idea, y mi papá siempre decía, no te permitas ser mediocre, no seas conformista. Entonces, yo creo que esas ideas de siempre luchar para hacer lo mejor de mi capacidad es lo que me llevó a decir, si yo voy a hacer ese trabajo, lo tengo que hacer bien y me tengo que preparar bien para hacer este trabajo. Entonces yo diría, hagas lo que hagas, hazlo bien, sería lo primero. Sí. Y lo segundo voy a poner, no tenerle miedo al trabajo. Porque hay que ser luchador, digamos, el trabajo a veces toma mucho tiempo. Entonces, ¿cómo fue esto cuando tú viste esta oportunidad? Que es la misma que vi yo, a pesar que yo venía de más lejos, de Chile. Yo cuando vine aquí vi que
si yo hacía un programa de entretenimiento y además podía entregarle información a la gente, yo le podía hacer muy bien a la comunidad. Y yo leí que tú pensabas lo mismo mucho antes que yo. Lógicamente, porque tú vivías más cerca y viniste más niña a este país, porque tú podías ayudar a la comunidad. Claro. Bueno, yo nací en Los Ángeles, cuando tenía 1 año nos fuimos a vivir a México, cuando tenía 8 regresé. Porque me di cuenta, don Francisco, en esa época en Los Ángeles sí había una comunidad latina grande, pero había, bueno, una combinación de los que hablaban inglés y no español, y los que hablaban español y no hablaban inglés, ¿no? El bilingüismo no era tan común en esa época. Pero me di cuenta de la gran necesidad que había entre la gente, porque yo era parte de esa comunidad. Yo también era hija de inmigrantes. Yo también tenía que traducirle a mi mamá las cosas. Yo también tenía que trabajar para ayudar a mi familia, como mucha gente en nuestra comunidad. Entonces yo conocía sus necesidades y poco a poco me fui dando cuenta la diferencia que estábamos haciendo en las vidas de las personas con el tipo de información que dábamos, porque no nada más hacía noticias, hacía un programa de entretenimiento también los domingos que se llamaba Domingos Alegres, aunque no lo crea. ¿Ah, sí? Al principio se llamaba Domingos Alegres, luego le cambiaron el nombre a Lo Nuestro. Durante los 6 años que trabajé en el Canal 34, yo hice ese programa musical. Y también hacía un programa en vivo para la comunidad de servicio comunitario que se llamaba Los Ángeles Ahora. Y ese programa era de servicio a la comunidad. Y cuando la gente en la calle me decía, mira, gracias el programa que tuviste, que hablaste de una feria de trabajo, una feria de labor, mi esposo encontró trabajo ahí. O una feria de salud y me detectaron el glaucoma ahí. O sea, la gente necesitaba la información que nosotros estábamos dando. Y así es cuando yo me di cuenta que, caray, lo que estamos haciendo es más que periodismo. Es más de informar a la gente sobre las noticias, sino empoderar a la gente con información. Bueno, quiero decirte que tuvimos el mismo programa. Tú hiciste Domingos Alegres y aunque tú no creas, yo también hice un programa en radio que se llamó Domingos Alegres en Corporación. Eso lo hice en Chile? En mi natal Chile. Pero mira, durante toda esta vida, yo nací en una época muy machista. Y seguramente tú también. Sí. Y mi pregunta es, para una mujer abrirse paso en la televisión, ¿era más difícil que para un hombre? En el principio yo creo que yo no lo veía así. O sea, mi padre siempre nos... en mi casa sí existía ese machismo, pero hay que perdonar a mi padre que él nació en 1909. Él nació y creció en una época en que las mujeres no realmente trabajaban, ¿no? Para él lo más importante era educar a sus hijas para que fueran buenas esposas y buenas madres y no necesariamente profesionales. Mi mamá sí era muy trabajadora como costurera, ¿no? Hacía otro tipo de labor. Yo creo que yo nunca lo vi así porque yo me veía como una trabajadora, como una profesional y nunca permití que mi género fuera un obstáculo. Si en algún momento me decían, no, tú no puedes cubrir esa historia porque eres mujer, yo decía, pero ¿por qué? Yo he visto a mi mamá trabajar toda la vida. O sea, ¿por qué una mujer no puede hacer este trabajo? Bueno, ¿y él cuando te vio como profesional, qué dijo? Bueno, mi papá se asustó un poquito. Porque él nunca hablaba de política con nosotros, únicamente hablaba de política con hombres. Si venía un primo, un tío, un novio, entonces esas eran conversaciones de hombres, no de mujeres. ¿Y por qué? Y ahí es donde él dijo, mija, tengo que hablar contigo de un par de cosas, tienes que prepararte bien, tienes que leer esto, tienes que O sea, él nunca me llegó a ver en la cadena, nada más cuando trabajaba en el Canal 34, porque murió en el 85, yo empecé en el 81 y pasé a la cadena en enero del 87. ¿Y por qué escribiste ese primer libro con ese título, Soy hija de mi padre? ¿Por el impacto de que él había sido sacerdote o más cosas? No, en realidad la idea de ese libro era para celebrar mis 20 años en la televisión. Y la idea era mostrar cómo la comunidad hispana, la televisión en español y mi carrera crecieron de la mano, ¿no? Crecieron mano a mano. Empecé a escribir el libro y parte de mi vida, por supuesto, ha sido mi padre y lo que yo descubrí sobre mi padre, porque yo descubrí lo de mi padre a través del trabajo. Entonces, mientras más investigaba sobre él, el editor del libro me decía, no,
el hilo conductor de este libro tiene que ser la vida de tu padre. Por cierto, no sé si le he contado yo que la primera vez que yo conocí a una persona de la familia de mi padre fue una psicóloga que trabajaba en Sábado Gigante, y es Lucy Romero. No sé si se acuerda porque los dos tenemos mala memoria. No me Lucy acuerdo. Romero, si le ponen una foto a lo mejor. Puede ser. Ella vino a la redacción y me dijo, hola, yo soy tu prima, estoy trabajando. Es una de las que daba consejos a las familias, a las parejas. Ya. Cuando las parejas tenían un problema, tenía un hombre y una mujer, psicólogos que les daban consejos matrimoniales. Sí. Bueno, eso es lo que hacía Lucy. Y vino y me saludó. Es la primera persona que conocí. Y después conocí a un primo en México que estaba en la política y estaba trabajando con el candidato Zedillo cuando se postuló para la presidencia. Entonces así es como me fui enterando. Pero el hilo conductor, me di cuenta que de mi vida había sido el descubrimiento de mi padre. Por eso el libro se llama Soy la hija de mi padre, una vida sin secretos. Porque es un secreto que él mantuvo durante toda su vida, que se lo llevó a la muerte, a la tumba, que de repente nunca voy a saber la verdad de por qué dejó el sacerdocio y si fue una historia de amor que se enamoró de mi mamá o si hubo otros motivos. Entonces yo creo que todas las familias tienen un secreto en su pasado. Todas las familias tienen, ya sea de un pariente cercano o un tío o tu madre, tu padre, que nadie habla de eso. Y yo pienso que eso crea ciertas barreras invisibles que no te permiten cierta cercanía con tu familia. ¿Pero tu mamá tampoco nunca habló de eso o tu mamá tampoco supo que él había sido sacerdote? Yo le pregunté, me dijo que ella no sabía, que ella sabía que mi padre había trabajado con la iglesia, pero o se hizo la tonta, pero dice que no sabía que había sido sacerdote o no me lo quiso decir porque él no nos quiso decir y sus razones habrá tenido. Lo que sí me dijo es, cuando yo conocí a tu papá, él era abogado. Entonces yo le pregunté a mi madrina, ¿eso es cierto? ¿Mi papá era abogado o era sacerdote? Me dijo, era sacerdote eclesiástico, las dos cosas. Y tenemos una cosa en común, es muy importante conocer la historia de uno. Sí. Los antecedentes de la familia. Yeah. Yo por eso recorrí donde habían nacido mis padres, que nacieron en Europa. Tú has buscado la mejor manera de saber toda la historia. Claro. Parece que eso yo he ido al pueblo donde nació mi mamá. Muy importante, pero quería hacerte una pregunta. Aparte de las dos cosas que tú dijiste al comienzo en este decálogo del éxito que formamos de cada uno, ¿hay algo que tu padre te dejó, que también fue, aparte de hagas lo que hagas, hazlo bien, no tener miedo al trabajo, hay algo que tu papá te dejó para siempre en la vida, que te permitió también ir el camino al éxito? Mi papá todos los días salía, después de cenar, a caminar con un libro. Y cuando regresaba yo siempre le preguntaba, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué vas a caminar con un libro? Y dice, porque estoy estudiando. Le digo, ¿estudiando a tu edad? Me decía, uno nunca deja de aprender. Pensándolo bien, a lo mejor estaba leyendo la Biblia, no sé. Pero mi papá era muy estudioso. Mi papá tenía un doctorado en filosofía, hablaba 7 idiomas, era un hombre muy estudioso. Y yo creo que esa idea de que uno nunca deja de aprender es lo que hizo que yo constantemente estuviera tratando de escalar, de aprender, de crecer, de buscar nuevos retos, incluso después de que me fui de Univisión, buscando algo que hacer diferente. A propósito de eso, tú tenías una carrera muy, muy exitosa. Y yo tengo, o sea, lo tercero, para no saltármelo, nunca dejar de aprender, me parece importante. Pero yo sé que tú tenías una carrera muy exitosa, nos veíamos prácticamente todos los días, trabajábamos en el mismo lugar, estábamos contentos. Y yo sé positivamente, porque sé de otros que dicen, no, yo renuncié, me quise ir, y en el fondo no era verdad. Pero en el caso tuyo yo puedo dar fe que era verdad. Tú un día dijiste, yo me voy. Sí. ¿Qué te pasó? Después de 36 años. No fue de un día para otro. Y de hacer 14 años aquí y ahora, otro programa exitoso. 18 años, yeah. Bueno. Esa cantidad que te dije no es falla mía, es de mi productor. Porque yo me aprendo las cosas. Entonces, así que la falla del productor, 18 años. La anterior sí fue falla mía. Mire, no fue de un día para otro, sino que yo lo pensé, ¿no? Cuando, me acuerdo, mi último contrato fue de 5 años.
Y a los 2 años más o menos yo dije, yo creo que este va a ser mi último, yo creo que es momento de irme, yo creo que es momento de reinventarme, yo creo que, o sea, no sabía exactamente qué quería hacer. ¿Pero por qué Y la dejar? gente me decía, y yo creo que hasta usted una vez me Sí. dijo, pero va a ser muy difícil, ¿cómo después de estar en televisión todos los días no vas a poder no estar en televisión? Y yo decía, ¿pero por qué? En primera, si puedo retroceder un momentito, yo no entré en televisión porque yo quería salir en la tele. Yo entré en televisión por otra razón y yo me enamoré de mi trabajo, no por la tele, sino por lo que podía hacer por la comunidad. Si mi sueño en la vida hubiera sido quiero trabajar en la televisión, entonces es difícil dejarlo, pero ese no era mi sueño. Para mí la televisión era un vehículo para hacer lo que me gustaba hacer. Okay. Ahora, vuelvo a regresar. Me tuve que preparar emocionalmente, psicológicamente, económicamente, de todas las formas, y lo pensé, y yo hacía mis listas de pros y contras, como hago yo con toda decisión importante que tengo que tomar. Y al final del día, en realidad, creo que nada más había una cosa que quedó en la parte donde era en contra, ¿no?, de irme, y eso era el contacto con la comunidad. Y dije, bueno, pero el contacto con la comunidad lo puedo tener. Este es un foro maravilloso para hacerlo, pero no es el único. Pero no me queda claro por qué dejaste. ¿Cuál es la...? Porque mira, cuando uno deja algo es por alguna razón. Yeah. Mire, o no tengo las mismas oportunidades, o no me gusta el lugar donde estoy, o hay algo. Yo creo que fue una acumulación de muchas cosas, ¿no? A ver, llegó esa idea de que constantemente quiero seguir creciendo y seguir aprendiendo. Yo sentí que ya no había cómo crecer y qué más hacer. Tú no podías, ya no sentías que podías crecer más. Sí, y no porque pensara yo que que yo era lo máximo y que había llegado al tope de mi carrera, sino porque ya no había oportunidad ahí para yo poder hacer otras cosas y crecer. No porque yo no tuviera la capacidad, sino porque no había la oportunidad, que es muy diferente, ¿no? Entonces dije, no, necesito un nuevo reto, un reto diferente, y no sabía exactamente lo que quería hacer. Entonces, mira, eso era una de las razones. Hay otro punto importante en tu vida. Tú dices que siempre hay que tener un nuevo reto. Coincide con lo que yo pienso. Sí. Yo me levanto todos los días con un propósito, y yo tengo un terapista porque ha sido muy difícil cambiar esta vida tan radicalmente que yo tenía, me ha costado, y he sido honesto en decirlo. Pero entonces, hace un par de días me hice unos exámenes de sangre porque yo he sentido que tengo mucha somnolencia, que tengo muchas ganas de dormir. Pero ayer nomás, fue un día que yo tuve un día completo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y no sentí nada de sueño. Y entonces el médico me decía, bueno, me dijo, hay un poco de una cosa emocional porque físicamente no hay ninguna razón para que usted tenga sueño. O sea, acostumbrarse también a una nueva vida le da un poquitito a uno una pequeña depresión, ¿no? Claro, y es posible que cuando uno siente que no tengo nada que hacer en este momento, el cuerpo se cierra y se quiere dormir, si no hay algún tipo de actividad. Y, o sea, yo estoy acostumbrada a siempre ser productiva, a siempre estar haciendo algo, y a veces sí me desespero, ¿no? Porque quiero constantemente hacer algo. Pero ese algo no necesariamente tiene que ser trabajo per se, ¿no? No tiene que ser ese tipo de trabajo. Yo cuando me fui de Univisión y me acuerdo cuando yo le dije al jefe en ese momento, el colombiano coronel, me dijo, vamos a negociar tu contrato. Primero le dije, esperemos un par de meses más. Y cuando finalmente hablamos, le dije, no voy a continuar. Dice, no, piénsalo un mes más y después me dices. Al mes, nuevamente le dije, ya lo pensé, ya lo he pensado por mucho tiempo, no voy a continuar. Después me empezó a ofrecer todo tipo de fórmulas. Bueno, quédate un año nada más, o quédate nada más haciendo aquí y ahora, o quédate haciendo lo que tú quieras, o haz especial. Yo, no, lo que quiero es poner fin a esta etapa de mi vida. Eres bien drástica, porque al comenzar tú dijiste que querías retirarte para tener control de tu propia vida. No necesariamente retirarme, no retirarme, sino hacer algo diferente, ¿no? Yo tenía mi lista, y me acuerdo que lo dije en mi despedida, ¿no? Una lista de cosas que quería hacer. Y
y dije, así tengo que practicar lo que predico y parte de eso es seguir mis sueños. Y yo tengo mis sueños de hacer cosas diferentes, de contar historias, otras plataformas para otras audiencias, que es lo que hice. Después formé una compañía de producción, trabajé en un programa de crimen, en Investigation Discovery. Después me llevaron de CBS y yo dije, ay, yo no quiero regresar a noticias. Pero me convencieron y dije, bueno, voy a regresar como lo que llaman aquí part-time, que es como contribuidora, como colaboradora, haciendo de 10 a 15 reportajes al año. Cuando terminó eso dije, ya, no más, no más. Y en 6 meses me convenció mi jefa de volver a ABC y ahí estoy. Tengo que decir además que tú tienes una condición que poca gente que yo conozco, hay algunos que conozco, que tienen esa condición. Tú eres completamente bilingüe y tú puedes hacer esta misma entrevista al mismísimo nivel en inglés o en español. Y eso quiere decir que hablas un muy buen español, porque el buen inglés lo tienes que haber hablado porque fuiste al colegio en inglés, principalmente, digamos, la mayoría de los años. Y dentro de lo que dijiste en todo este último momento, dijiste tener claro los propósitos en la vida. O sea, así como siempre buscar nuevos retos, tener claro los propósitos. Exactamente. Y respeta tus propias decisiones, ¿no? Eso no quiere decir que no puedes cambiar de idea o que no puedes, no sé, arrepentirte, pero yo creo que tenemos que respetar nuestras decisiones. Y algo que aprendí, ya ni me acuerdo quién fue quien me lo dijo, no tomes decisiones permanentes bajo circunstancias temporales. Entonces, no puede ser que por un momento, un hecho, un día o un incidente uno tome una decisión drástica. Y la decisión para mí fue una decisión drástica. Estaba dejando mi carrera que llevaba yo 37 años trabajando ahí. Y no era trabajo, para mí era mucho más que un trabajo. Y usted lo sabe porque a usted le pasó también. No era nada más, yo me voy a trabajar. Es que, era parte de nuestra vida, era como casi como nuestra misión en la vida. Voy a tener que decir una marca, porque tengo un amigo muy poderoso, que es un señor que construye edificios, es lo que llaman un developer. Uh-huh. Entonces, él me dice que yo y él estamos en lo mismo, solamente que él tiene un trabajo distinto. Yo le dije, hay una diferencia. Yo soy la Coca-Cola, tú vendes la Coca-Cola, que es una cosa distinta. Sí. Porque, claro, yo estoy involucrado en cada cosa que converso contigo, en cada cosa que digo, estoy involucrado yo y me estoy responsabilizando yo de lo que digo, que es muy importante. Y por eso también siento que después dependemos de eso. Por eso esa decisión que tú tomaste era una decisión fuerte. Yeah. Y mira, sin darte cuenta, a lo mejor en esta conversación te lo voy a repetir ahora, todos los puntos que tú han sido importantes en tu vida para salir adelante. Hagas lo que hagas, hazlo bien, era lo primero. No tener miedo al trabajo, lo segundo. Nunca dejar de aprender. Buscar siempre nuevos retos. Tener claro los propósitos en la vida. En el 6, no tomes decisiones permanentes cuando tienes situaciones temporales. Oye, porque la vida de cada uno tiene matices distintos, pero en el fondo los deseos de las personas son similares, porque a uno le gusta que le vaya bien en la vida. Sí. ¿Consideras que fue un fracaso haberte separado? ¿Que se fue un error? ¿Sí? No. No, para nada. Todos estamos más felices. Él está feliz en su nuevo matrimonio. Yo estoy feliz. A mí me gusta estar sola. Mis hijas están más felices porque uno no quiere a hijos en un matrimonio. Eso quería preguntarte, si tú estás contenta de haber sido mamá. Definitivamente. Era el más importante de mi vida. Mira, yo tengo 2 sobrinos. Una de ellas, desafortunadamente, está ahora en el cielo. Ellos nacieron cuando yo tenía 14 años. Tal fue el impacto para mí. Yo me enamoré de esos niños y yo lo que más quería en la vida era ser mamá. Y pasaron demasiados años a que yo llegara a ser mamá. Lo que más quería en la vida era ser mamá. Así es que me siento muy afortunada de tener a mis hijas. También tengo mis hijastras, que somos muy unidas, que las quiero muchísimo. Entonces tengo que poner en tu decálogo el gran deseo de ser mamá. Sí.
porque eso para ti era muy importante en la vida para sentirte exitosa. Y entonces cuando tuviste a tus hijos y ahora... Yo no puedo imaginar una vida sin hijos, no me la puedo imaginar. Yo sé que hay mujeres que prefieren no tener hijos y está perfectamente bien, pero yo no me pudiera haber imaginado una vida sin hijos, ¿no? Bueno, sin mis hijas, y sin mis hijas. Sí. Y ahora quiero entrar a la etapa de ahora, de hoy día. Acabas de sacar un libro bajo el título de Uvalde, que ese fue una matanza que hubo en un colegio, ¿no? En un colegio, Robb Elementary, en Uvalde, Texas. ¿Y por qué quisiste escribir sobre eso? ¿Pero lo hiciste con otro periodista? Sí, con John Quiñones. Mire, cuando esto ocurrió, cuando esta masacre ocurrió, nuestra jefa en ese momento, Kim Godwin, en ABC, y otras productoras dijeron, ¿qué tal si nos quedamos un año? ¿Por qué? Porque usted lo sabe bien, cuando ocurre una noticia, una gran noticia, hay mucha atención de la prensa y de repente ocurre otra cosa y lo tumba de los titulares y ya todo el mundo se olvidó y se va, ¿no? ¿Eso fue en el año 2022? Eso fue, sí, hace 2 años. Hace 2 años. Y dijeron, bueno, ¿qué tal si nos quedamos un año? Entonces nos asignó a mí y a John Quiñones a esa cobertura porque Uvalde, Texas es más del 90% hispanos. Entonces él dijo, no hispanos que hablan español, está a 1 hora de la frontera, la mayoría hablan inglés, unos cuantos, los mayores hablan español, pero hay generaciones y generaciones y generaciones que han vivido en esa zona. Dice, porque culturalmente ustedes conocen esta comunidad y ellos los conocen a ustedes y los respetan y se van a sentir mucho más cómodos teniendo a alguien con quien se identifican. Entonces hicimos todo un año de Uvalde, hicimos 3 documentales, una película, hicimos más de 300 reportajes y al final de la cobertura se decidió que se iba a escribir un libro para tener documentado no nada más nuestra experiencia como medio de comunicación en tomar esa decisión, sino la historia de Uvalde, la historia de los niños ¿Por qué que pasó murieron. eso? Si usted me pregunta a mí, yo diría que es por el acceso tan fácil a las armas de fuego, porque yo estoy en contra de las armas de fuego. Pero eso es algo muy personal mío. Yo sé. Pero también comprendo que en Texas es parte de su cultura. Así es que es de lo más normal del mundo que todo mundo ande armado. Pero ha estado ocurriendo esto demasiado a menudo. Y es esa combinación de los hombres jóvenes, blancos normalmente, que tienen esa depresión, que se sienten rechazados por la sociedad y que están buscando ser famosos, notoriedad de alguna forma u otra. Pero hacerlo quitándole la vida a otra persona es terrible. Entonces dice, no es problema de salud mental. No, yo creo que es una combinación de muchas cosas, de la sociedad y el acceso a las armas. Porque él no podía haber entrado a esa escuela con un cuchillo y matar a 20 niños, a 19 mira, niños. te tengo que preguntar eso porque tiene que ver, no hace muchos días, que ha ocurrido este atentado contra Donald Trump. Y entonces también es un joven de 20 años. Es el prototipo del muchacho que comete ese tipo de crímenes. Lo mismo con la escuela Sandy Hook, lo mismo con el hombre que trató de matar al presidente Reagan, lo mismo con el que mató a John Lennon, lo mismo. Lo que se sabe hasta ahorita, y es muy pronto, acaba de ocurrir, pero pocas cosas han salido a relucir. Este joven era solitario, muy inteligente, pero solitario. Sí, se graduó con amigos. Honores. Exactamente, era muy inteligente. Sus padres son psicólogos, creo. Exactamente. Y sí tenía acceso a las armas, pero legalmente. Su padre tenía esta arma y a él le gustaba el tiro como deporte, ¿no? Pero ahora se sabe de que él había buscado en su computadora fotos de Trump y de Biden. Había buscado la fecha del meeting de Trump y también la fecha de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Entonces, él lo que quería aparentemente es ser famoso y escribió en uno de estos sitios de juegos, y ya verán, el 13 de septiembre voy a hacer mi debut y voy a ser famoso o algo así. Bueno, pero yo no entiendo, como leo en la materia, tampoco soy un periodista, soy comunicador y me preocupo. Hay mucha gente que dice que le dijo a la policía, ahí va subiendo un tipo con un arma. Y nadie hizo caso. Y además estaban los snipers, los francotiradores. Sí, pero ahí fue falta de comunicación, porque los snipers son del servicio secreto. Y la policía local es la policía local. Ellos se habían dividido. Habían dicho, tú cubre esta parte y nosotros cubrimos esta parte. Y sí, poco a poco está saliendo más a relucir.
Pero del momento en que, yo no sé cuánto tiempo pasó del momento que dijeron, mira, hay un tipo ahí, a que alguien dijera, oye, vamos a checar a ese tipo, que se dieran cuenta que tenía un arma y que le dispararan. Lo único que se sabe en ese momento es desde el momento en que él disparó su primera bala, al momento que murió, pasaron 26 segundos. Inmediatamente los snipers que estaban en el techo, francotiradores se dice, ¿no? Sí. Lo vieron y lo mataron, sin hacer Sí. más preguntas. Pero, ¿quién lo dejó subir? ¿Cómo no se dieron cuenta de que estaba subiendo? ¿Cómo no se dieron cuenta que se estaba subiendo con un arma, no? Y María Elena, quiero preguntar, porque me sirve de respuesta para mí mismo también. ¿Cómo te ves de aquí en adelante? Yo, por supuesto, estoy mucho más avanzado que tú en este camino, en este recorrido de la vida. Entonces yo sé que estoy en la última parte del recorrido, que uno afortunadamente no sabe cuán largo va a ser ese último recorrido. Pero ¿cómo te ves tú? ¿Cuáles son tus sueños? Si te tocaran con una varita mágica y te dijeran, yo mañana puedo hacer esto, esto, otro, ¿qué te falta por hacer? Porque uno siempre tiene cosas pendientes. Sí. Yo le contaba que cuando me fui de Univision yo dije que quería seguir contando historias. Y también, otra de las cosas que dije es que yo quería ser dueña de mi propio tiempo, ¿no? O sea, para el éxito, ser dueña de tu propio tiempo es importante. No es lo más fácil del mundo. Pero es importante. Pero para mí, sí. Y yo creo que ya llegué ahí. Mire, para mí era importante hacer el trabajo que hice en CBS y en ABC. En ambos lugares yo llegué como una corresponsal que iba a hacer historias sobre la comunidad latina. ¿Por qué? Porque yo considero que es muy importante que Estados Unidos, que los que no son hispanos, conozcan quiénes somos y no nos vean únicamente como extranjeros en nuestro propio país. Y que los hispanos que hablan más inglés se sintieran que sus historias sí cuentan, más allá del tema migratorio. Entonces, para mí eso era hacer una diferencia. Entonces, si yo no siento que en mi trabajo estoy haciendo una diferencia, no estoy dispuesta a trabajar por trabajar. O sea, que mi trabajo haga la diferencia. Definitivamente. Si no, o sea, que yo pueda dejar huella en el lugar donde yo vaya. Pero trabajar por trabajar, no, ya no. Afortunadamente soy muy buena ahorrando desde los 14 años, así es que... María Elena, yo me pregunto muchas veces, y te pregunto a ti, para que te falta mucho más tiempo para eso, porque uno después cómo se ve hacia adelante, porque uno en algún momento, si es que vive más tiempo, va a ir perdiendo facultades. Pero yo quiero vivir hasta los 100 años. ¿Tú quieres vivir hasta los 100 años? ¿Y quién crees que te va a cuidar? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues que mis hijas me contraten una enfermera. Ya tengo mi dinerito apartado para eso. Si es, ¿sí? Si es que llego a no estar en mis facultades. Mire, usted conoce a Lourdes Steffen. Ella tiene una tía que tiene 108 años. Sí. Y hasta hace poco tiene una persona que vive con ella. Pero hasta los 100 años ella vivía sola. Oye, me dijiste ahí entre medio una palabra que no habíamos anotado y que es muy importante. ¿Cuál? Lo que tú dices, hay que ser previsora. Porque desde cuando... Ahora yo uní los primeros sueldos divididos en 3/3, el último tercio era para ahorrar. Ajá. O sea, ser previsora para los momentos... O sea, en la vida hay que ser previsora. Claro. ¿Qué sueño pendiente tienes? Yo creo que es más personal que cualquier otra cosa, cualquier sueño. Si usted me pregunta por qué sueño profesional, en este momento no tengo ningún sueño profesional. Yo creo que he hecho mucho. Cuando veo hacia atrás a mi carrera, yo creo que he logrado mucho, he hecho cosas que para mí han sido muy importantes. Primero, obviamente, tuve una carrera que agradezco mucho el haber tenido en Univision durante 37 años. Agradezco haber tenido esta experiencia de haber trabajado también en CBS y en ABC. Pero ahora mi sueño es poder viajar por placer, no necesariamente por trabajo. ¿Qué lugar? Quiero ir a ideal? Lugares que no conozco, quiero ir a pasarme un mes en un lugar para conocer. El lugar ideal, el que tú quisieras conocer. Como Bueno, hay muchos que quisiera conocer, pero sí me gustaría la experiencia de vivir en otro país. Ah, ¿te gustaría? Digo, yo viví en México de 1 año a 8 años con mis papás, pero como adulta no lo he hecho. ¿Y dónde te gustaría vivir? Yo creo que tendría que empezar con España únicamente porque hablo bien. No únicamente, porque es un país bonito, por el idioma. Mucha gente pero también me gustaría
vivir en Francia o en Italia, pero no en París, sino en un pueblito con callecitas empedradas, en un apartamentito chiquito, con un balcón, con florecitas. Ya lo tengo visualizado. ¿Y siempre sola? Sí. ¿No has pensado nuevamente en el amor? ¿Nunca más pensaste en él? No es que no he pensado, tampoco lo he rechazado, pero tampoco siento la necesidad, ¿no?, de tener a alguien a mi lado. Si yo conociera a una persona que quisiera viajar conmigo, pues bienvenida, ¿no? Pero hasta ahorita no he conocido a nadie. Pero hay una Durante paz. mucho tiempo. Sí, durante mucho Porque tiempo. tú... Llevo muchos años de divorciada. ¿De qué año te divorciaste? Ya se me olvidó. Pero hace más de 15. Más de 15. Ya. Mira Pero tú. me siento en paz conmigo misma. Me gusta estar sola. No digo que prefiero estar sola que no, sino no me molesta estar conmigo. Tengo una familia maravillosa, comparto con mis hijas lo más que pueda, con mi hermana, con amistades. Entonces nunca me siento sola y aparte estoy muy involucrada en muchas cosas. Estoy en la mesa directiva de un fondo para becas hispanos, estoy en un comité para el Smithsonian Museo de Mujeres, hago muchas presentaciones a escuelas, a universidades, con estudiantes, formo parte de 2 diferentes grupos de mujeres emprendedoras que constantemente nos estamos apoyando. Entonces no siento un vacío en mi vida. Entonces, si no siento un vacío en mi vida, no sé qué hueco llenaría una pareja porque todavía no me siento que tengo un vacío. Bueno, y me has contado de tus éxitos. ¿Cuál dirías tú que ha sido el peor momento de tu vida? Si es que uno puede decir, este fue mi peor momento. Siempre las cosas peores son más difíciles de encontrar en la mente. Las cosas buenas son más fáciles. ¿A nivel profesional o personal? Da lo mismo. Yo no puedo poner a nada a nivel profesional en categoría de lo peor que me ha pasado en la vida, porque no, la verdad. Porque yo creo que las experiencias buenas y malas son de aprendizaje, ¿no? ¿Y en lo personal? Yo creo que la muerte de mis padres. Primero mi papá. Yo nunca había tenido a nadie cerca de mí que haya muerto, ¿no? Y fue un shock para mí. Duro. La muerte de mi madre y antes de eso la muerte de mi sobrina, que tiene 37 años, que era como si fuera mi hija. Entonces yo creo que perder a un ser querido es lo más difícil porque uno no tiene control. Uno siempre piensa que es invencible, que todo lo puede resolver. Estoy segura que usted también piensa que no hay nada que yo no pueda resolver, no hay nada que yo no pueda superar. O sea, yo siempre me he sentido invencible. ¿Tú estuviste presente en la muerte de tus padres? ¿Tu papá, tu mamá? Sí, sí. Sí, yo diría que esos son momentos que uno tiene que pasar y son muy, muy difíciles. Exactamente. A lo mejor por eso quiero vivir hasta tener los 100 años, porque yo tuve a mis hijas tarde en la vida. La primera nació cuando yo estaba a punto de cumplir 40 y la segunda cuando yo tenía 42. Entonces mi mamá me tuvo a mí a los 42. Una está en mercadotecnia también. Las dos trabajan en agencias de publicidad. En agencias de publicidad. Y pobrecitas, yo creo que canalicé ese deseo de trabajar en publicidad hacia ellas y terminaron trabajando en publicidad. Pero sí, yo quiero tener la fuerza para ayudarle a mis hijas a cuidar a sus hijos. Yo quiero verlos crecer, yo quiero verlas crecer, yo quiero estar más presente en la vida. Quiero ser abuela y soy abuela de mis hijastras, ¿no? De los hijos de mis hijastras, son 3 varones. Sí, bueno, yo quiero que sepas que yo soy abuelo 9 veces y soy 4 veces bisabuelo y 3 veces papá. Así que, bueno, quiero solamente recorrer contigo esto que me ha resultado. Yo te entrevisté varias veces, conversé varias veces contigo, pero nunca en esta conversación, porque antes era la entrevista, ¿qué haces? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vuelves? ¿Cómo fue esto y este premio? Esto fue distinto. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Ese es el número 1. Número 2, no tener miedo al trabajo. Número 3, nunca dejar de aprender. Número 4, buscar siempre nuevos retos. Número 5, tener claro los propósitos en la vida.
Número 6. No tomes decisiones permanentes cuando tienes situaciones temporales. Muy buena esa. Número 7. Cumplir el deseo de ser mamá o ser papá, formar una familia. Eso también coincide absolutamente conmigo. El 8. Ser dueña o dueño de tu propio tiempo. Me parece muy importante, todavía no he aprendido eso a hacerlo. 9. En tu trabajo, hacer la diferencia y dejar huella. Hoy día aprendí que un decálogo no tiene que tener 10, puede tener 11, puede tener 8 o 16, da lo mismo. Entonces, el número 10 dice, en la vida hay que ser previsor. Y en el 11, viajar por placer, no por trabajo. Y con eso tú dirías que esas son tus claves del éxito. ¿Y sabes por qué? Yo creo que sí, pero ¿sabes qué me preocupa? ¿Sí? Que la mayoría están relacionadas al trabajo. No. Y yo la verdad que a mí como que me molesta un poquito la idea de que uno somos nuestro trabajo, nosotros somos nosotros, o sea, ¿quién soy como mujer, como persona, como ser humano? Aparte de la periodista, el periodismo es mi profesión. Sí, pero mira, no te confundas, porque ser mamá no tiene nada que ver. Cumplir ese deseo, lo de las decisiones no tiene nada que ver con el trabajo. Sí, no, es cierto. Tienes muchas Hay cosas. 2 o 3 que no. No, hay varias. Yo diría más que esas, ¿eh? Las del trabajo son pocas. Yo te agradezco, María Elena, que me hayas permitido hacer esto. Yo le digo a la gente que nos podcasteemos, esto es más difícil que la televisión, porque aquí la gente te tiene que venir a buscar. Claro. Si no te viene a buscar, te va mal. Es cierto. Y si te va bien, tú estás muy contento, dices, mira, bueno, tengo muchos seguidores. Y también la televisión es imagen, aunque aquí también vamos a estar con imagen. Y cuando están escuchando un podcast, cuando la gente está escuchando un podcast, pues tiene que visualizar lo que uno está diciendo. Entonces hay que ser más expresivos con lo que uno está diciendo, ¿no? Es verdad. Oye, pero no, gracias por invitarme a su podcast, por estar podcasteando. Y siempre es un placer conversar con usted. Y hemos conversado a lo largo de los años muchas veces. Yo he aprendido mucho de usted. Admiro su tenacidad y sus ganas de siempre seguir adelante. Y sí creo, ya después de que me leyó todo esto, creo que sí tenemos muchas cosas en común. Y una de ellas es ese afán de dejar huella y hacer la diferencia en la vida de los demás. Sí, yo he querido, tú sabes, yo he invertido, tú también tienes ahí unas fundaciones, yo he invertido por lo menos entre un 30 y un 40% de mis últimos 46 años en esta fundación Teletón, de la cual ya he tenido, ya lo he explicado, dar un paso al costado por la edad que tengo, pero creo que en nuestro país hemos hecho una cosa extraordinaria. Sí. Este año, el 8 y 9 de noviembre, vamos a volver a hacer una Teletón, ya serán las nuevas generaciones. Claro. Y yo llevo 24 años dando becas a estudiantes de periodismo. Por eso en tu título también dice que eres, además de periodista, además de todas tus profesiones, es que te dedicas a los demás, filantropía. Muchísimas gracias, María Elena. A la gente le digo que nos posteemos, que nos sigan en nuestras redes, @DonFranciscoTV, y a ti te voy a ver siempre, nos vamos a ver constantemente, sin cámara, en otro tipo de conversaciones. Sí, nos queda pendiente un almuercito por ahí. Claro que sí. Y con una cenita.